Parecía un día como tantos otros, de esos en los que te despiertas con un peso en el pecho, ¿sabes? Recuerdo cómo entraba el sol por la rendija de la cortina, pero me parecía que la luz no me llegaba. Siempre era así, una sensación constante de estar ahí, existiendo, pero que nadie podía verme. Como si fuera una sombra, incluso a plena luz del día. Esa era mi realidad, una sensación que siempre me había acompañado, pegada a la piel como una segunda piel. Mi hermana, Raquel, era diferente. Desde pequeña, todo en ella llamaba la atención. Tenía un brillo único, una forma de cautivar a todos sin esfuerzo. Y yo era la otra. La que estaba allá a un lado, recibiendo las miradas rápidas, esas que te recorren sin parar. Las invitaciones cuando llegaban. Siempre eran por obligación, una forma de no ser groseras. Y el silencio, el silencio de quienes fingían no verme, incluso mi padre, Labán, quien se suponía que era mi refugio, solo tenía ojos para Raquel. Era como si no fuera de la misma familia, ¿sabes? Su preferencia era tan obvia que me dolía, una inquietud que se instalaba en lo más profundo de mi alma y no me dejaba descansar. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero sus gestos, sus palabras, todo gritaba la misma verdad. Yo era la hija que permanecía en un segundo plano, siempre esperando un poco de atención que nunca llegaba. El dolor se profundizó de una forma que ni siquiera sabía que fuera posible cuando me encontré casada con Jacob. Amaba a Raquel, había trabajado para ella durante 7 años. Y de repente, por error, por un truco que no pedí, me convertí en su esposa. El día de la boda, la confusión, la oscuridad de la noche, se suponía que era ella, pero era yo. Podía sentir su desesperación. La decepción grabada en cada mirada que me dirigía. Era como si nuestra unión fuera un lempso, un recordatorio constante de que yo no era su elección, solo el resultado de un plan que no era el mío. Incluso después de casarme, las cosas no mejoraron. Seguía siendo la esposa invisible, tolerada por Jacob, quien me veía más como un amargo recordatorio de un error que como una compañera de vida. Era como si siempre me comparara con un fantasma, con la imagen de Rachel. Y yo nunca pudiera llenar ese vacío. Lo intenté todo, me esforcé, pero sentía que había un muro invisible entre nosotros, una barrera infranqueable hecha de decepción y un amor que no era para mí. Me aferré a la única esperanza que me quedaba. La maternidad. Pensé que si le daba hijos, quizá, quién sabe, me vería de otra manera, que el amor de un padre por sus hijos podría, de alguna manera, extenderse a su madre. Cada embarazo era una mezcla de ansiedad y una chispa de esperanza. Un deseo ardiente de que este nuevo ser trajera consigo el reconocimiento y el cariño que tanto anhelaba. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas. Luego llegó Rubén, mi primogénito. Una alegría inmensa, pero la verdad es que su nacimiento no cambió las cosas como esperaba. Jacob se mantuvo distante, cortés, pero con esa mirada que parecía penetrarme. Luego llegó Simeón, y la esperanza seguía fuerte, un hilo que me aferraba a la idea de que por fin podría ser amada. Pero, una vez más, el mismo vacío, la misma sensación de que, aunque era la madre de sus hijos, seguía siendo solo Lee. Y entonces nació Levi. Para entonces, estaba agotada de luchar por un amor que nunca llegó. Cada nombre que les puse a mis hijos era un llanto, una oración, un intento de expresar mi dolor y mi esperanza de ser vista. Pero el amor de Jacob, el que había estado buscando y que se negaba a llegar, seguía ausente. Era una carga constante, una herida abierta que nunca parecía sanar, por mucho que pasara el tiempo y la vida continuara. La maternidad, que veía como mi salvación, no había logrado la transformación que tanto anhelaba en el corazón de Jacob. Fue entonces cuando algo en mí empezó a cambiar. Lenta, casi imperceptiblemente. Una voz en lo profundo de mi alma empezó a susurrar, algo que no tenía nada que ver con Jacob ni con la aprobación de nadie. Fue un clic, ¿sabes? Uno de esos momentos decisivos que sentimos en el corazón.
Estaba tan concentrada en intentar conquistar un amor que no me fue dado que terminé olvidando buscar en otro lugar un amor que siempre estuvo ahí, disponible. Y ese punto de inflexión llegó con el nacimiento de mi cuarto hijo, Judah. Recuerdo el momento exacto, el agotamiento, pero una claridad me impactó. No hubo un clamor de amor, ni de reconocimiento humano. En cambio, las palabras salieron de mi boca con una fuerza que yo misma no esperaba. Esta vez alabaré al Señor. Fue un arrebato, una rendición. El reconocimiento de que había algo mucho más grande que mi dolor y mis búsquedas. Ese momento marcó una profunda transformación en mí. La búsqueda incesante de la aprobación de Jacob, de ser vista por él, fue reemplazada por una gratitud que brotó de lo más profundo de mi ser. Fue como si, por primera vez, no necesitara un espejo humano para sentirme real. Ese nuevo enfoque, esa gratitud genuina, fue un consuelo que la presencia de Jacob jamás podría brindarme. Me sentí vista y escuchada, pero no por ojos humanos, sino por algo que trascendía. Fue una comprensión que parecía venir de otro plano. Dios vio que Lee era despreciada. Esa frase, ese pensamiento, resonó en mi mente como una melodía de esperanza. No era una suposición, era una certeza. Él me vio en mi invisibilidad, en mi dolor, en mi lucha silenciosa. Y, más que ver, obró a mi favor, concediéndome fertilidad, hijos, cuando más necesitaba una señal, una prueba de que no estaba sola. Ese sentimiento fue un bálsamo para el alma herida. Mi historia de vida, que parecía estar llena de rechazo y sombras, comenzó a tomar forma de maneras que jamás imaginé. Esta idea de que Dios lo observaba todo, de que estaba obrando, empezó a tomar forma de una forma que me puso la piel de gallina. No se trataba solo de tener hijos, se trataba de un propósito mucho mayor, algo que se estaba tejiendo silenciosamente justo delante de mí. Y lo que vino después me dejó sin palabras. Descubrí, de la manera más inesperada, que era a través de Judá, mi cuarto hijo, quien me hizo alabar al Señor, que se trazaría el linaje real de Israel. Piénsenlo, yo, Lee, la invisible, la despreciada, sería parte de algo tan grandioso. Esto fue increíble, un soplo de vida para todo lo que creía perdido. Era como si cada dolor, cada lágrima derramada en soledad cobrara un significado que trascendía mi propia comprensión. De repente, mi historia no se trataba solo de mí, se trataba de un plan divino en desarrollo, y yo era una pieza fundamental de este rompecabezas. Desde David hasta Jesús, el Mesías. Todo pasaría por Judá. La magnitud de esto me dejó sin palabras. Mi vida, antes marcada por el rechazo y la sensación de no pertenencia, se estaba convirtiendo en un símbolo viviente del propósito divino y la redención. Era como si mi existencia, de la que tanto había dudado, se estuviera validando de una manera que ningún amor humano, por mucho que lo deseara, podría jamás lograr. Era la prueba de que Dios ve lo que nadie más ve y transforma el dolor en algo más grande. La mayor prueba de que Dios estaba en todo esto llegó después, de una manera que me conmovió profundamente, incluso después de mi muerte. El honor que recibí, incluso después de mi muerte, fue algo que nadie podría haber planeado ni esperado. Raquel, la amada, la favorita, se fue primero. ¿Y qué hizo Jacob? Me dejó sin aliento. Pidió ser enterrado en la cueva de Machipela. ¿Comprenden la magnitud de aquello? Allí estaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Nombres gigantescos, pilares de nuestra historia, y yo, Lee, la rechazada en vida. La que vivió con desprecio también estaría allí. Era como si mi existencia, que antes había sido una nota al pie, hubiera sido elevada a la categoría de un capítulo principal, con honores y reconocimientos que jamás imaginé en vida. Compartir el descanso eterno con Jacob, el hombre que nunca me amó como yo deseaba, fue la guinda del pastel, un resultado que solo Dios podía orquestar. Ya no se trataba de ser amada por él, sino de ser reconocida por algo mucho mayor. Era la prueba de que, a pesar de todo, tenía un lugar, un valor incuestionable a los ojos del Creador.
Era una señal, una confirmación de que mi vida, con todo su dolor, no había sido en vano. La historia de Elia, mi historia, se ha convertido en un recordatorio viviente de que Dios ve, Dios escucha y Dios recompensa a los olvidados. A aquellos que, como yo, sienten el peso del desprecio, de la invisibilidad. Él toma nuestros dolores más profundos, aquellos que ocultamos incluso a nosotros mismos, y los transforma en instrumentos de honor. Es un misterio, un milagro silencioso que se manifiesta en la vida real, transformando lo que parecía el final en un nuevo y glorioso comienzo. Y por eso, hasta el día de hoy, esta historia me pone la piel de gallina. Recuerdo cada detalle de ese momento, aunque los recuerdos estén un poco mezclados con las emociones. Era una sensación tan vívida de que algo estaba sucediendo. Algo que no era solo producto de mi imaginación ni de mi fe ingenua. Fue como si se hubiera descorrido una cortina y pudiera ver la imagen completa de mi vida, no solo las partes que me dolían, sino las que una mano invisible pero poderosa estaba entrelazando. Comprender que Dios estaba atento a mis pasos, a mis lágrimas silenciosas. Fue un bálsamo que sanó heridas que ni siquiera sabía que podían sanar. Fue en este proceso de aceptación y entrega que la verdadera magnitud del plan comenzó a revelarse. Ya no buscaba el honor humano. Mi prioridad había pasado de la desesperación por ser visto a la gratitud por ser visto por aquel que realmente importaba. Y fue precisamente en este punto de inflexión, cuando menos lo esperaba y cuando más daba, que el propósito mayor de mi existencia, de mi linaje, se manifestó de una manera tan clara e indiscutible que me hizo arrodillarme en reverencia. La idea de que de mí, de la despreciada Lee, surgiera un linaje tan bendito, tan central en la historia de un pueblo, todavía me deja sin aliento. Yo, que me sentía tan pequeña e insignificante, estaba siendo utilizada como canal para algo eterno. Es como si la vida misma me mostrara que los caminos de Dios son misteriosos y a menudo contradicen toda lógica humana, transformando lo que parece debilidad en fuerza inquebrantable. Y lo que es rechazo en elección divina. Y la historia de Judá, mi hijo, no se trataba solo de él, sino de todo lo que vendría a través de él. La promesa de que reyes y, eventualmente, el Mesías mismo nacerían de este linaje fue una validación que trascendió cualquier comprensión terrenal. Ya no se trataba de la belleza de Raquel ni del amor de Jacob, se trataba de un propósito que me trascendía, que me elevaba a un lugar de importancia que jamás podría haber soñado, un lugar que solo la visión de Dios podía concebir y realizar. Mi fe, que a menudo había flaqueado ante el rechazo y la indiferencia, encontró fundamento en esa comprensión. Era como si mi vida, antes una maraña de dolor y frustración, se desenmarañara pacientemente, revelando una trama mucho más rica y significativa de lo que jamás hubiera soñado. El desprecio humano que me consumía perdió su fuerza cuando la aprobación divina se convirtió en la brújula que me guiaba, una luz que iluminaba cada paso sin importar lo difícil que fuera el camino. Y entonces el gran desenlace, el que me hace reflexionar hasta el día de hoy sobre los insondables misterios de la voluntad divina. Jacob y yo, juntos, en el descanso eterno. Sin palabras, sin explicaciones complejas. Solo la cruda realidad de que, al final, la mujer que era la segunda opción encontró su lugar de honor junto a uno de los grandes patriarcas. Es como si la tierra misma, en su silencio, testificara que Dios reescribe historias y otorga honor donde el mundo solo ve olvido. Es una de esas cosas que no podemos explicar del todo, ¿sabes? Simplemente sucedió y punto. Lea, la despreciada, la invisible, la que lloró noches enteras, fue colocada junto a los grandes nombres de nuestra fe. No hubo grandes discursos ni monumentos erigidos en vida. Solo el hecho, la realidad de que, en la muerte, la verdad de mi valor quedó sellada de una manera que trasciende cualquier lógica o comprensión humana. Es como un secreto susurrado por el tiempo mismo, una revelación silenciosa. Y por eso, incluso con el paso de los años, esta historia me sigue conmoviendo de una manera inexplicable.
Es un recordatorio constante de que la visión de Dios es mucho más profunda y justa que la nuestra. Él no ve como el hombre ve. Ve el corazón, el propósito y la promesa en cada vida, transformando el dolor en dignidad, la invisibilidad en un legado eterno. Sucedió. Simplemente sucedió. Y hasta el día de hoy, Lalia que fui todavía se pregunta por la belleza de este misterio.